libro del profeta Amós, en el capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al 5, ambos versos incluidos en el nombre del Señor. Profetas menores, búsquelo con paciencia nomás. Está cerca de Joel, por ahí al ladito. En algunas Biblias es la página 700 alrededor. ¿Cuántos le han encontrado con un dedito arriba? ¿Me confirman, por favor? Ya, perfecto. Vamos entonces, mi hermano, a dar lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, con atención, escuche la palabra del Señor. Oí esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Bendiga el Señor esta lectura de su gloriosa palabra. Quiero invitarle, mis hermanos, tal y cual usted está ahí sentadito, a que oremos al Señor y le pidamos que Él nos dé la gracia para que compartamos algunos minutos de la palabra del Señor. Incline su rostro, por favor, y oramos al Señor. Bendito Rey de Gloria, Padre de misericordia, ante su presencia estamos en esta hora, Señor, queriendo, Señor, pedir humildemente que usted se haga cargo, Señor, de este tiempo en el cual vamos a ir a su palabra. Que usted nos hable a través de ella, Señor, que usted nos bendiga a través de ella, que usted nos enseñe a través de ella y que nos dé la gracia y la sabiduría, tanto a mí para hablar de su palabra como a mis hermanos y hermanas, para que puedan recibir el mensaje también. Señor, cada vez que usted habla, Señor, todo oído debe prestar atención y todo corazón debe abrirse ante la gloriosa palabra suya. Pedimos, Señor, que usted nos visite, que usted esté con nosotros, que usted nos respalde y que su gloria esté con nosotros, Padre, en esta tarde. Sobre todo, Señor, porque nos hemos unido en un solo espíritu para poder compartir, Señor, de este culto de adoración y de exaltación a su nombre. Pero este es el tiempo y este es el momento en que oímos, Señor, la voz suya, la voz gloriosa, la voz potente, la voz que enseña, la voz que, Señor, a veces aconseja, doctrina también, la voz que encamina, Señor. Padre mío, nos ponemos en sus manos. Señor, permita usted que toda palabra sea enseñada con claridad y no permita, Señor, por ningún motivo que mi humanidad empañe la gloria suya que viene a través de su palabra. Señor, se lo pido todo en el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien. Estoy, hermanos, comprometido hoy con poder entregarle a ustedes este mensaje que en primer lugar fue para mí, ya que siempre creo que a todos los predicadores Dios nos habla primero, al igual que lo hacía Dios con los profetas cuando les llamaba, al primero que le hablaba y lo hacía apartarse y lo llamaba era el profeta. Por lo tanto, esta palabra que primero fue para mí, quiero compartirla en esta noche ya con ustedes. Profeta Amós. No es muy conocido este profeta, ya que normalmente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos algunos libros más regalones que otros. Pero cuando encontramos estos libros, nos encontramos con mensajes preciosos y profundos, mensajes que nos llevan a meditar de que Dios hace las cosas como Él quiere, que Dios llama a quien quiere, que Dios usa a quien quiere, porque la verdad que Dios es soberano y es todopoderoso. Este profeta Amós se considera, por algunos comentaristas, el paladín de la justicia social, ya que si usted lee su libro,
de alguna manera, de una forma muy clara y práctica, muestra la situación que estaba viviendo el mundo contemporáneo del profeta. No solo le habla a Israel, aunque fue llamado por Dios para profetizar a Israel, este profeta se da cuenta de todo, ¿no es cierto?, la justicia o la injusticia social de su tiempo. Y específicamente este profeta no era ni siquiera, ¿no es cierto?, un hombre que haya sido consagrado para ser profeta, no era de la tribu de Leví, no era, ¿no es cierto?, un profeta que haya estudiado para ser profeta, sino que simplemente Dios llama, y como le decía, Dios llama a quien quiere, llama a un hombre que era, ¿no es cierto?, cuidador de ganado, llama a un hombre que cultivaba los higos, y uno diría, pero ¿por qué Dios siempre, ¿no es cierto?, hace las cosas así como que llama a quien no debiera, según nosotros? Pero Dios quiere de alguna manera y tiene dentro de sus planes las cosas tan bien concebidas y tan claramente vistas que Dios llama al hombre que Él necesita. Y este hombre, por ser, ¿no es cierto?, de un punto intermedio, no era de la casta sacerdotal, pero tampoco era un hombre cualquiera, sino que era un hombre que podía tener la visión general de su entorno, lo que estaba sucediendo, qué pasaba con los reyes, qué pasaba con la parte política de aquel entonces, qué pasaba con la parte religiosa de aquel entonces. Porque fíjese usted que si hubiese sido de la casta sacerdotal, este profeta habría tenido un problema, habría tenido, ¿no es cierto?, que guiarse por lo que en ese tiempo se vivía, ¿no es cierto?, siendo un sacerdote, y que el sacerdote estaba muy apegado al rey, por lo tanto le habría costado un poco decirle la verdad al rey si es que el rey estaba fallando ante Dios. Y como Dios quiere que el profeta, el que entrega el mensaje, sea claro, sea conciso, sea preciso y sea transparente, que no arregle la verdad de Dios, elige a este hombre, Amós. Por lo tanto, para mí, este profeta tiene un valor extraordinario. Ahora, ¿por qué? Porque nos va a decir verdades a nosotros también. A pesar de que este libro fue escrito, o el profeta Amós más bien profetizó alrededor de los años 760 a.C., fíjese que es tan actual, y al igual que el domingo anterior cuando compartíamos, ¿no es cierto?, de 8 profetas, la actualidad parece ser la misma. Es como que cambiaran los personajes, pero las situaciones son exactamente las mismas. Este profeta llegó al reino de Israel, y dice la escritura, de alguna manera va a ver de que este profeta enfrentó abiertamente al sacerdote de aquel tiempo, que era Amasías, llamado, usted lo puede leer ahí en su Biblia después, ¿sabe? Se va a tomar 25 o 30 minutos en leer todo el libro de Amós. Y usted se va a encontrar que este profeta enfrenta al sacerdote de la época y lo confronta en forma directa. Tuvo que sufrir, sí, de que este mismo sacerdote se fuera contra el profeta Amós y lo tratara y lo tildara de poco menos de hereje, porque él le había dicho esta verdad, o de traidor, ¿no es cierto?, hacia la patria, hacia el rey. Pero el hombre de Dios, cuando tiene que hablar algo, tiene que decirlo sin tener, ¿no es cierto?, ningún problema. ¿Por qué? Porque está hablando de parte del soberano Dios, del que tiene el poder para respaldarlo y del que va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Por lo tanto, este profeta hizo lo que Dios le había mandado. Dios lo sacó, ¿no es cierto?, de ser, ¿no es cierto?, un hombre de mundo, un hombre que había visto y tenía la visión general, como le decía yo, de la época y del entorno. Entonces, ahora tenemos que ver cuál fue la intención, ¿no es cierto?, del escritor al mostrarnos estas profecías de Amós. ¿Qué es lo que quiso hacer él con nosotros? ¿Qué nos quiso entregar? ¿O qué le entregó en ese tiempo a aquel pueblo? Le entregó, ¿no es cierto?, de una forma muy práctica y clara y sencilla a la vez, ¿no es cierto?, y les manifestó los pecados que Israel, hablemos ya entrando de la profecía que este profeta le hizo a Israel, entró a decirle y darle de manifiesto los pecados que Israel estaba haciendo, que eran graves, que eran gravísimos. Mire, esto a uno lo lleva a pensar, porque estamos en tiempo en que a nuestro alrededor vemos muchas cosas que están mal. Hemos visto, hablemos de un tiempo pasado, días o meses pasados, hemos visto cómo las cosas venían mal y la iglesia poco se pronuncia al respecto. Entre nosotros podemos conversar, pero qué importante es, hermanos, que de alguna manera nosotros también, si somos llamados para eso, tengamos también la valentía de decir al pueblo, de decir a los gobernantes lo que está mal. Ojo, cuando Dios manda y de la manera que Dios manda. Entonces, este profeta hizo esto, manifiesta de forma libre, ¿no es cierto?,
y muy clara a Israel la gravedad del pecado que estaban viviendo. Estaban, ¿no es cierto? Les decía yo que en la parte económica también había una brecha tremendamente injusta entre los más ricos y los más pobres. Les decía yo que todo esto, hermano, es como una radiografía de la realidad actual. Y fíjese que en la economía el profeta Amós le corresponde decir que está mal. De parte de Dios se va esta profecía. La brecha que había entre los muy ricos y los más pobres, porque no había una forma, ¿no es cierto?, de que los que tenían más le dieran a los que no tenían nada. Estaban cada uno viviendo su vida, viviendo su mundo, al igual que el tiempo de hoy. Pero el profeta Amós tenía que decirle al pueblo lo que estaban viviendo y que eso también era pecado. En el mismo capítulo 5, si usted ve el verso 11 y 12, dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casas de piedra labrada. Le explico, no cualquiera tenía casa de piedra labrada en aquel entonces. Normalmente la hacían de piedra, pero una piedra que se juntaba con la otra nomás es lo más que podían tener, ¿no es cierto?, al menos los que no tenían los medios. Pero quienes estaban arriba estaban haciendo casas lujosas y todo, y Dios lo estaba viendo todo, ¿ah? O sea, Dios, fíjese, que se estaba preocupando de los pobres. Siempre Dios lo ha hecho. Siempre Dios se ha preocupado de que el que no tiene, de alguna manera, le llegue y tenga. Y Dios ve las injusticias del pueblo. Podríamos pensar a veces que Dios solo ve la parte espiritual de la humanidad. No, Dios está preocupado de todo. Acuérdese que Dios mismo dice que el sol que Dios hace nacer todos los días es para todos, es una misericordia general. Entonces, este profeta no solo tenía que darle a entender ese pecado, sino que también tenía que decirle que aún sus sistemas de justicia estaban siendo desiguales, no estaban haciendo justicia correctamente. Y yo le digo, qué difícil tarea la de Amós. Tener que decirle, ¿no es cierto?, a quienes lideran, a quienes mandaban, que estaban siendo injustos. ¿Y por qué? Porque quien había mandado a Amós es un juez justo, es un Dios justo. Entonces, la labor de profeta de Amós era compleja, pero tenía que cumplirlo, porque la verdad que el que es llamado por Dios tiene que cumplir el propósito del llamado. Entonces, él lo hace sin tabúes. Otra cosa, ¿no es cierto?, que fue la intención del autor de escribir este libro con respecto a la profecía de Amós, que en lo religioso también había una seria crisis. ¿Por qué? Primero, porque todo el mundo se preocupaba de lo suyo, cada uno se preocupaba de sus casas, de engalanarlas, ¿no es cierto?, y de poder tener un buen pasar y vivir bien, pero nadie se había preocupado de lo que era el templo del Señor, nadie se preocupaba de lo que era de Dios, de poder mantener también eso. Con respecto a los cultos sagrados, estaban viviendo, ¿no es cierto?, al mundo. Cualquiera hacía lo que creía, lo que quería y lo que creía. Fíjese que en el mismo capítulo 5, el verso 26, si usted lo puede buscar ahí, fíjese lo que dice la Escritura. Antes bien, lleváis el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun. Eran ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¿Qué estaba pasando? La casta religiosa estaba teniendo un politeísmo, tenía cualquier dios, adoptaban dioses de cualquier lugar, en consideración que el profeta Amós le está hablando al pueblo de Dios, a Israel. Entonces había entrado la idolatría. Entonces esa labor que está haciendo este profeta es confrontar la equivocación terrible que el pueblo estaba teniendo. ¿Y por qué era necesario que él lo hiciera saber? Porque cada vez que el pueblo falla, cada vez que el pueblo desobedece, hay una consecuencia de juicio sobre él. Y Dios, lo dije el domingo pasado porque las palabras son muy similares, fíjese que Dios siempre, antes del juicio, viene la recomendación, viene la posibilidad de que el hombre se arrepienta. Y fíjese que este capítulo 5 de Amós, si usted lee el título, dice llamamiento ¿a qué? Al arrepentimiento. Paréntesis. ¿Tendremos algo de qué arrepentirnos nosotros? Medítelo en su corazón. Ahora, si tuviéramos el tiempo para leer desde el primer capítulo hasta el capítulo 5 que llevamos, y ojalá más, nos daríamos cuenta que a estos juicios, a las denuncias que Amós hace, a las amenazas y a las visiones de castigo al pueblo de Israel, Dios da una salida. Y eso es, hermano, lo lindo
lo glorioso, lo amoroso, lo misericordioso de nuestro Dios, porque Dios siempre ha dado al hombre una salida. Cuando el hombre, a través de y a causa de su pecado, no tiene una escapatoria, no tiene una salida y le espera solo la muerte, Dios da una salida. Se la dio a usted, me la ha dado a mí, nos la dio a todos. ¿Y dónde está la salida al respecto? Me quedo con el verso 4 que dice aquí, una receta, dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Me explico. El juicio les iba a llevar a la muerte, les iba a llevar a un destierro, les iba a llevar a un sufrimiento. ¿Y Dios qué hace ahora? Muestra la salida, y la salida es, dice el Señor, buscadme y viviréis. Y esto, dígame que no es una característica de nuestro Dios, que siempre cuando estamos atribulados, cuando estamos a veces también en pecado, Dios nos da una salida y nos dice, mira, acepto, arrodíllate, arrepiéntete y vas a tener perdón, arrepiéntete y vas a vivir. ¿Sabe? Este mensaje que estoy compartiendo con usted nace del oír estos días una alabanza, una canción, como usted quiere llamarle, de un cantautor que es Marcos Vidal. A muchos les gusta este cantante. Es cristiano, por si acaso, ¿eh? Y además es muy bíblico en sus letras. Y cuando oía esta alabanza, yo decía, Señor, ¿y dónde está esa palabra? Buscadme y viviréis. ¿De qué se trata esta palabra? ¿Ah? Hasta que la encontré, fíjese, y estaba aquí en este profeta Amós. Y esta frase, buscadme y viviréis, no está relacionada con un cuadro en donde Dios está, ¿no es cierto?, haciéndole cariño a su pueblo por haberse portado bien. No está en un cuadro en donde Dios quiere bendecir a su pueblo, entonces vengan a mí y van a vivir, sino que está en un cuadro de juicio. Está enmarcado en un cuadro de juicio, de resultado a causa de la desobediencia, del pecado y de la idolatría. Entonces, esta frase, buscadme y viviréis, tiene que ser como un salvavidas que mandamos. Un salvavidas del cual el pueblo podía tomarse para poder librarse de la consecuencia de su pecado. Y el pueblo, fíjese, estaba tan bien en su caminar que no se preocupa de Dios. No se preocupa de lo que Dios le estaba mandando a decir por el profeta Amós. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban cómodos. Políticamente les había ido bien, económicamente les había ido bien, estaban, ¿no es cierto?, todos muy bendecidos en su mayoría. Los ricos se hacían cada vez más ricos. Con respecto a lo militar, habían ganado muchas batallas. A este año, al 760 a.C., Israel gozaba de la paz, había ganado muchas victorias, tenía muchas victorias en sí, había tenido muchas riquezas a través de esas guerras que habían tenido, que habían salido. Entonces, ellos estaban felices, estaban cómodos, estaban en pecado, pero estaban, según ellos, bendecidos. Pero estaban siendo injustos en toda su parte, tanto en lo político, en lo social, en lo económico, estaban siendo injustos y no se daban cuenta, y ahora Dios les despierta a través de la profecía de Amós y tienen que ellos darse cuenta, pero fíjese que ellos no quisieron hacer caso. Y si usted sigue leyendo este libro, puede ir para adelante y se va a encontrar con que tuvieron que sufrir, porque Dios lo que dice, Él lo cumple. Entonces, hermano, a veces también tenemos que reflexionar acerca de esto, de esta frase, buscadme y viviréis. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos de la misericordia de Dios. Hoy día, nosotros mismos a veces como cristianos llegamos a pensar a veces equivocadamente, bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿No estará castigando Dios? ¿Estará Dios, ¿no es cierto?, disgustado porque no hacemos lo que debemos? Bueno, nos podemos hacer varias preguntas, pero fíjese que si Dios tuviera que respondernos, lo haría quizás de la misma manera que lo hace, ¿no es cierto?, Marcos Vidal en su canción, donde dice, ¿y quiénes son los que me están diciendo esto? ¿Dónde están aquellos que yo he llamado? Acuérdese que el mensaje del domingo anterior decía que no encontró Dios nadie que se hiciese vallado y que se parara en la brecha. Yo le pregunto hoy, ¿dónde están aquellos que han buscado a Dios en forma verdadera y de corazón? Aquellos que Dios ha llamado para que cumplan el propósito de Dios y que no lo han cumplido. Si tuviéramos que examinar a través de la Biblia, podríamos darnos cuenta, ¿no es cierto?, que los hombres que Dios llamó, fíjese que lo dejaron todo por cumplir lo que Dios les había mandado hacer. Dejaban sus vidas. La canción dice, ¿dónde están aquellos Elías? Que no tuvieron miedo, sino que fueron capaces de terminar la idolatría de aquellos hombres.
¿Dónde están, ¿no es cierto?, aquellos jóvenes que en ese tiempo, ¿no es cierto?, Sadrach, Mesach y Abednego, que decidieron ir al horno de fuego antes de poder renegar y renunciar, ¿no es cierto?, al Dios que ellos habían conocido y que amaban. ¿Dónde están, ¿no es cierto?, los Daniel? Aquel joven que adoraba a Dios a la consecuencia que fuera, y él nunca iba a dejar a su Dios y nunca iba a dejar de orar a su Dios. Así fue sellado el foso de los leones. Y al hacer esta meditación, hermano, yo le pregunto, ¿dónde estamos hoy día los llamados por el Señor? Porque usted y yo somos llamados por el Señor. ¿Estamos realmente proclamando y haciendo la voluntad de nuestro Dios? ¿Estamos viviendo como Dios nos ha llamado para que vivamos? Porque todos los llamados por Dios deben tener un cambio de vida. Deben olvidarse de sus prioridades y deben ir por las prioridades que Dios quiere mostrar. ¿Dónde están los David? Que con valentía, ¿no es cierto?, venció a aquel gigante. Hoy día, si tuviéramos que compararnos con un joven como David, no sé, pues si a un simple resfriado nos asusta. ¿Te fijas? Entonces, el reclamo de Jehová Dios es donde están. He hablado de solo varones, pero también a la mujer, dice la canción, ¿dónde están las Esther? Que fueron capaces de arriesgar su propia vida. Esta mujer fue capaz de arriesgar su propia vida por salvar al pueblo que Dios amaba. Se fija, a todos Dios nos confronta de alguna manera. Y nos confronta fuerte, ¿sabe por qué? Porque Dios nos pide todo. Dios nos pide todo. Dios no nos pide, hermano, y no nos llama para que nosotros digamos, Señor, espérame para ir a enterrar a mis padres primero. Señor, espérame para ir a terminar la siembra que estoy haciendo. Señor, espérame para despedirme. No, el Señor llamaba y el hombre tenía que seguir. Y yo sé que esta palabra es muy confrontadora, hermano. Yo sé que a lo mejor usted está calladito ahí, no quiere decir nada. Y si yo tuviera que preguntarle y a lo mejor es poder escucharle a usted, ¿cuántos dicen un amén al llamado del Señor a costa de lo que sea? A dejar lo que sea. Ay, a lo mejor la pensamos. Se está salvando usted porque está tras esta cámara y yo no le voy a escuchar si dice amén. Pero Dios bendiga a los que en su corazón están diciendo sí al Señor, están diciendo amén a su llamado y están dispuestos a dejarlo todo para poder cumplir el mandato del Señor. A esto nos reta el Señor. Y sabe, me quiero quedar con esta frase: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Hermano mío, si no buscamos al Señor, si no buscamos el hacer su voluntad, si no buscamos el cumplir el propósito de Dios para con nosotros, vamos a correr el riesgo de morir. ¿Sabe cuántos espiritualmente han muerto a través del caminar? Porque no se acercaron, no buscaron a Dios. Y nosotros hoy, ¿cómo estamos? Yo quiero hacer memoria un poquito más atrás. ¿Se acuerda cuando estábamos en el templo y domingo a domingo yo le decía, iglesia, venga a la oración el día domingo para que oremos por nuestro país, para que oremos por los enfermos, para que oremos por la familia, para que oremos por los matrimonios? Y algunos oían la voz y el mensaje y llegaban. Créame, no era la invitación mía, era la invitación de Dios. Hoy nuevamente el Señor le está diciendo, buscadme y viviréis. Padres de familia, madres de familia, buscad al Señor para que puedan ustedes vivir y vivan sus hijos, espiritualmente hablando. Padres, madres, hijos e hijas, buscad al Señor para que puedan tener vida espiritual y no mueran en este tiempo de pandemia. Le voy a decir algo, muchos hoy están arrepentidos y quieren acercarse al Señor, pero otros también han renunciado. Es más, algunos que su pasividad es tan grande que no se dan cuenta que están muriendo espiritualmente porque no son capaces de hacer una oración en su casa, no son capaces de oír la palabra ni de leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque van decayendo. Más el Señor les dice, no solo a ellos, sino que a todos nosotros, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis, tendréis vida espiritual, estaréis libres de la muerte, libres del juicio de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle, dice, mientras está cercano. Hoy es un día especial y glorioso que nos regala el Señor. Iglesia Templo Shalom, busquemos a Dios. No dejemos ni permitamos que nuestras familias se alejen en este tiempo. No permitamos que haya una semana entera en donde usted no busque al Señor en una oración, en escudriñar la palabra. No permita eso, sino que
hágalo en su casa, haga iglesia en su casa, para que cuando volvamos su vida espiritual esté viva, esté fértil, esté como una flor. ¿Ah? Eso es lo que nos llama el Señor. Y dejo, hermanos míos, este mensaje, volviendo a repetir esta frase: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Esta es la palabra del Señor para su vida. Espero que haya llegado a lo profundo, profundo de su corazón. Dios le bendiga grandemente. Quiero, antes de terminar, contarle y decirle que me siento muy bendecido por algunos papás y mamás que se han preocupado de nutrir no solo sus vidas espirituales, sino que también las de sus hijos. Con gozo y alegría, mis hermanos, hoy en la mañana veía cómo los niños estaban estudiando lo que el Señor les mandaba enseñar, apegados a la vid. Veía cómo hacían sus trabajos. Esas cosas son maravillosas, pero no solo para los niños, sino que para el joven también. Bendiga el Señor a los jóvenes que estaban hoy en la escuela dominical. Bendiga el Señor a todos ustedes que ahora están oyendo la palabra del Señor, pero no solo la escuchen, sino que háganla. Busquen al Señor, busquemos al Señor y viviremos. Bendiga el Señor su palabra en nuestros corazones. Gracias, mi hermano, por la oportunidad, mi hermano Ezequiel.